Chicota, pasamos a otra banda que también la agita bastante, que son los muchachos del Palomar, Los Piojos. Como decíamos al principio del programa, este 14 de diciembre se cumplió el primer aniversario. ¡Un año de la vuelta de Los Piojos a los escenarios! 15 años de espera. 15 años donde hemos visto acusaciones, peleas, malas ondas, cosas que nos hacían pensar que esa vuelta jamás pasaría, que ese reencuentro nunca existiría, que jamás iban a volver a alinear los polos, que jamás iban a volver a estar juntos arriba de un escenario, principalmente Ciro y Piti. Pero desde lo que fue aquel estadio Vélez Sarsfield para Ciro y los Persas, donde Ciro invitó a Piti Fernández a entonar juntos el himno Bicho de Ciudad, todos comprendimos que tarde o temprano la vuelta iba a suceder. Todos entendimos que una vez que esos dos polos tan opuestos dejaron de lado las peleas, las riñas y cualquier tipo de connotación negativa para decir, muchachos, nosotros creamos los himnos que unieron a un país y creamos los himnos que a tanta gente alegró y le curó la pena que sentían que nunca se iría. ¿Cómo no nos vamos a juntar para que ellos sean una vez más los mismos niños de los 90? Que aquellos que crecieron con nosotros siendo un mito tengan la oportunidad de vernos una vez más. Sabíamos que ese aire de reconciliación se respiraba, se sentía, pero hasta el 14 de diciembre había muchos que no queríamos y ni querían caer en que la realidad estaba ahí. Qué momento hermoso justamente cuando pasó las 12 de la noche del 13 y llegamos al 14. Empezaba a rememorar en mi cabeza muchas anécdotas, muchos recuerdos, muchas cuestiones que fueron pasando a lo largo de ese 14 de diciembre. Ver a tantas familias emocionadas, llorando, a tanta gente con una felicidad totalmente genuina, de esa que sentimos que muchas veces no toca la puerta. Muchas veces que no aparecen para alegrarnos los momentos, ver los rostros de la gente con una sonrisa de oreja a oreja, que yo creo que en ese momento empezaba a llover de la peor manera posible y la gente no iba a sacar esa sonrisa. Esa sensación de alivio, de esperanza, de creer un poco en un futuro mejor para tantos, era real. Ver a gente muy grande, de unos incluso 60, 60 y pico, 70, 50 y pico o más, con la cara de sentirse otra vez un adolescente, de sentirse otra vez un adulto joven de 20 y pico de años. La cara de decir, viste como cuando de la nada, no sé, vos siempre quisiste, no sé, un libro de colorear y de la nada cuando sos muy grande pero te lo regalaron y vos decís, me siento un niño otra vez. Me siento representado, me siento otra vez un niño, un maldito niño. Bueno, eso es lo que transmitía en la cara de la gente grande el 14 de diciembre. Veías a pibes y pibas que o que las caras le empezaban a testar el pelo o que las arrugas iban a ser presentes, obvio. Los volvías a ver con la misma ilusión de ese nene de 7 años que cree en Papá Noel. Esa es sumamente increíble. Y uno ahí es cuando entra a pensar, a rememorar y a decir, incluso hasta el día de hoy, boludo, porque me pasó de nada, subimos unas declaraciones que dijo Mickey hace muy poquito, y se armó la pelea de no, mentiroso, que allá, que acá, que no volviste, que sí, que no son los piojos, que no sé qué. Y yo digo, vos ves todo este contexto de tanta felicidad desperdigada, ¿cómo no te conmueve, hijo de puta? ¿Cómo no te conmueve eso? Vos a esa señora de 60 y pico de años que fue a ver a los piojos, que se enamoró de los piojos cuando tenía 25, 30, 25, 26, 27 años, y volvió a ser esa adulta joven de 25, 26 años. Vos le vas a decir a ellos, no, estos no son los piojos. Hermano, la felicidad de ese 14 de diciembre, como cada vez que los piojos tocaron los 7 Estadio Único y los shows en Quilmes Rock, en el Cosquín Rock, en Mendoza,
en River, en el Parque de la Ciudad. La felicidad genuina. ¿Cómo no te conmueven esas imágenes? ¿Cómo no te conmueve a la gente por un segundo volviendo a recuperar la esperanza que la vida no le da? ¿Cómo no te conmueve ver a la gente convertirse otra vez en ese niño que cree en los milagros, ese niño que cree en Santa Claus, que cree en el ratón Pérez? ¿Cómo no te da ternura el hecho de ver eso y decir, no está todo tan podrido, hermano? No está todo tan podrido. Obviamente que uno puede tener su pensamiento, decir, no, que no es igual, le falta esto y falta aquello. Yo te entiendo. Pero hay cosas y beneficios tan grandes, más en estos casos donde en su gran mayoría no había ningún problema de salud, como por ejemplo pasa con Piti ahora, que después lo vamos a hablar. Cuando los beneficios tan grandes para un público, para una sociedad, porque yo tengo el pensamiento de que la vuelta de los piojos le hizo un enorme bien a la cultura argentina, y principalmente al rock, claro está. Cuando los piojos volvieron, no tengo duda, y creo que me da la razón todo lo que va a pasar en este 2025, donde hemos visto una especie de renacer del rock, donde mucha gente joven se acercó al rock, incluso artistas contemporáneos con los cuales la verdad que a mí no me generan nada, pero se han acercado al rock. Y creo que en gran parte tiene que ver porque los piojos lo volvieron a poner en agenda. Y obviamente para mí los piojos no es la banda más grande de Argentina, ni es la banda más importante de la historia del rock argentino, no. Ese lugar lo tienen los Redondos. Y quizás hay alguna otra por delante de los piojos también. Pero los piojos volvieron a poner al rock en agenda. Hubo un pibe, seguramente hubo un pibe en La Pampa, en Mendoza, en Tucumán, en Chubut, Tierra del Fuego, etc, etc, en algún barrio perdido del conurbano, que cuando los piojos anunciaron que volvían, y se hizo tendencia en Twitter, en Instagram, en Palomo Cojo, no sé todo lo que hay, y dijo, ¿qué es esto? ¿Por qué están hablando todos de esto? Y buscó un tema de los piojos y escuchó por primera vez a los piojos. Y por ahí, desde ahí, escuchó a Los Redondos, La Renga, y descubrió una cultura que no conocía. Y yo creo que eso se vio representado en este 2025, donde un montón de bandas han tenido un crecimiento enorme y los recitales de rock han sido más frecuentes, mucho más masivos, y hay un montón de bandas que han salido de el esquema de el under para llegar un poco más arriba. Ahí lo tenés a Autos Robados, lo tenés a Camionero, Rey Bruja, tenés un montón de bandas, ejemplos que están saliendo del under y se están empezando a consagrar más de lo que eran. Y eso tiene que ver con mucha gente nueva que ha llegado a la cultura, y yo celebro que así sea, porque quiere decir que nos aseguramos más gente que diversifique y que prolifere la palabra de los valores que consideramos los mejores. Y creo que los piojos comenzaron con eso. Y obviamente después la vuelta de muchos artistas lo han continuado. Del Piti, de los Caballeros de la Quema, etc, etc. Que ahora vengan un montón de bandas internacionales argentinas. Siguen alimentando esa semillita de amor por el rock que se generó. Pero para mí se empezó a gestar desde el mes de octubre que los piojos anunciaron que volvían. Y insisto, ese 14 de diciembre fue espectacular. Y me pasó de empezar a armar algo que vamos a escuchar ahora con gente hablando, recordando sensaciones, imágenes, y recuerdo que me conmoví escuchando nuevamente los testimonios de gente que en algunos casos amigos, en otros casos gente que no conozco, hablando de lo que les generaba que los piojos vuelvan a tocar, que los piojos estén ahí, la sensación, la emoción. Y hay un chico que lo grafica muy bien, que dice, no lo van a entender. La sensación cuando se apagan las luces no la van a entender. Y es real. Y lo que trajeron los piojos fue tan bueno, tan hermoso, que me parece una estupidez rebajarlo porque falta uno. Obvio, a mí me duele que no esté Mickey, obvio. Yo quiero que esté. Yo quiero que vuelva. No va a pasar, no lo sé. Hoy creo que no. Pero obvio que quiero que Mickey esté ahí arriba. Ahora yo no voy a demeritar todo lo que hacen, todo lo que hicieron, todo lo que generan, por más de que no esté todos los integrantes vivos ahí arriba del escenario. Obviamente, sin Tavo no son los piojos. Te entiendo. Y el dolor lo entiendo. Y todos lloramos, pero a moco tendido cuando apareció su estado cantada por Tavo. Eso mismo también.
eso mismo también. Eh, Qué mejor manera de encontrarte con Tavo, ya que no lo podemos hacer físicamente, pero sí esa conexión espiritual, que en la banda que él le dio vida, que en la banda a la que él le entregó su vida al 100%. Entonces, creo que todo lo que pasó desde ese 14 de diciembre hasta hoy fue simplemente espectacular. Y recordando un montón de esas charlas, y rememorando los momentos que viví en la gran cantidad de rituales a los que fui, la verdad que no me acuerdo cuántos fueron exclusivamente ahora, pero fueron bastantes. La verdad que recordando todos esos momentos, decís gracias, porque valió toda la pena. Valió la pena cada maldito minuto que esperamos, cada maldito momento que soñamos con este momento, valió cada puto segundo. Valió cada puto segundo. Porque estaban las dos vertientes. Lo de los adultos que lo vieron y que querían volver a sentirse ese niño de 90 y pico, 2000. Como también estaban los pibes. Mi caso de muchos, que no lo vieron nunca y que tuvieron la oportunidad de poder llenar ese vacío en su corazón. La música tiene la capacidad de arreglar lo que no rompió. La música tiene la capacidad de sanar aquella herida que él nos generó. La música tiene la capacidad de convertirte por un momento en otro rango etario de tu vida. De ser esa máquina del tiempo al recuerdo más lindo que tuviste. Y los Piojos fueron eso. Y son eso. Y seguirán siendo, obviamente. El Piojo como un montón de bandas de la época de los 90 que siguen tocando. Pero cuando la ausencia son durante tantos años como fueron los Piojos, eso incluso es la más fuerte. Porque recordemos que pasaron de que la gente lo pidiera, pero en el fondo pensando que no iba a pasar nunca. Como por ejemplo yo, obvio, me muero de ganas de que los Redondos vuelvan a tocar. Pero en el fondo sé que no va a pasar. Pero a los Piojosos pasaba lo mismo. Sentían que no iba, por más de que la diferencia de edad es enorme entre los Piojos y los Redondos y los integrantes, lógicamente, también sentían que no iba a volver a pasar por todo lo que había en las peleas, etc, todo lo que hablamos al principio. Y cuando la ilusión estaba perdida, de la nada, revivió como el ave fénix y les regaló todo este beneficio y este sentimiento tan hermoso, ¿no? Tan increíble. ¡Qué locura! ¡Qué locura y qué momento todo lo que pasó ese 14 de diciembre! Tengo un montón de cosas para hablar, pero antes quiero viajar un poquito a ese momento, a ese tiempo, con algo que estuve armando el otro día y que me parece que también grafica a la perfección todo lo que fue esa fecha del 14 de diciembre y todo lo que pasó a posteriori. Vamos a seguir hablando del tema, pero escuchemos estas declaraciones, estas cositas que estaban ahí en la carpeta de noticias de ayer, de las charlas que hemos tenido con la gente en previas, que me parece que es simplemente hermoso. La manija la tengo desde el año pasado y una vez que anunciaron la fecha yo estoy re emocionado. Literalmente daría lo que fuera, daría toda la plata, o sea, lo que salga en la entrada se compra. Porque es así, o sea, es un sentimiento que no se explica. Y el primer ritual que voy a vivir de tantos que me contaron, de esto es el ritual, tenés que vivirlo, no sé qué, y dan ganas, o sea, de estar ahí y nada, tener la experiencia. También, sí, es un momento inolvidable, ¿no? El único que me entiende mi sentimiento es él, que es mi amigo, porque los demás no me entienden, ¿no? No les puedo explicar y se ríen. Lo vas a ver muchas veces, ¿viste? Y es como, no lo entendés. No, ese momento cuando se apagan las luces. Hasta gastar 60, 70 lucas por esa bandita y no es una bandita, es lo que siento, porque es un sentimiento. Y yo crecí viendo a los Piojos, escuchando a los Piojos, viendo no, escuchando más sinceramente. Pero bueno, gracias a Dios, ojalá pueda vivir un ritual allá en La Plata y pueda sacar la entrada. Y quiero ir con él, ¿no? Porque él es el único que me entiende y es el único compañero que siempre me segundió en todas.
digo que con él nos entendemos y estuvimos la mitad de nuestra vida juntos, y ahora sería un sueño vivir los dos juntos, vivir ahí esa parte del alma que yo sé que ya si somos inseparables, ahora con esto el doble. Una locura, o sea, sí, yo, mi tío, mi mamá, mi papá, mi hermano, toda la familia, vamos en la ruta, escuchamos Los Piojos, no, es algo que viví desde que nací, como mucha gente que lo mamó, y no hay nada más, no hay nada más lindo que esto, no hay nada más lindo que vivirlo con gente que querés, porque es lo que le da el significado. Y para mí es un orgullo, porque es eso, la música es un sonido, las letras es una poesía, pero hay un sentido ahí, y hay cuestiones de la música y las letras que te representan como persona, y que a ella se abrace a esa obra, es un orgullo muy grande, y nada, es hermoso poder estar viviéndolo acá. Entre tanto dolor, entre tanta cosa mala que quizás uno vive en el día a día, ya sea por las cosas que pasan en el país, por las cosas que pasa uno mismo, que es un quilombo convivir con uno mismo. Vamos a definirlo en... Poder decir, loco, estoy viviendo en un mundo en el que Los Piojos van a tocar, la verdad que mi niño adolescente que ese 30 de mayo de 2009 se fue de la gloriosa cancha del Club Atlético River Plate, el club más grande de este país y del mundo. Se fue ese 30 de mayo a las, no sé, 1, 2 de la mañana y dijo, ¿y qué mierda voy a hacer con mi puta vida? Y se terminó mi adolescencia. Sentir que ahora a los 28 años y con un hijo de 4 años que se llama Mateo, que también vamos a venir a verlo con él, decir, estoy viviendo en un tiempo actual, espacio-temporal, en el que existen Los Piojos y vamos a celebrarlo con mucha gente que queremos. Maxi, que viene de La Pampa, Tomás de Galicia. Muchas gracias. Bueno, hay muchos audios que bueno, ya los había escuchado, porque bueno, estuve armando esto el lunes por la noche, pero el domingo por la noche digo. Pero igualmente me vuelve a emocionar de escuchar las declaraciones de todos los chicos, bueno, de toda la gente que participa en las notas y que... Nada, me produce una felicidad genuina, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que termina graficando un poco todo lo que venía hablando hasta este momento, diciendo de lo que significa tener de vuelta una banda como esta y todo lo que pasó desde aquel momento para allá, las grandes historias que hemos conocido, la aparición de personajes también fundamentales ahora para este momento. Creo que, a ver, ¿de quién hablamos? Hablamos de Luli Bass, que apareció en esta vuelta de Los Piojos como la bajista suplantando a Miki, que, a ver, no es para nada fácil lo que tenía que hacer ella. No cualquiera se la juega de esa manera, porque mal o bien, cuando se va alguien tan querido y tan amado y tan fundamental para la historia de Los Piojos como es Miki, que decidió no estar, como él lo dijo hace poco, que hay cosas que no le cerraron y decidió tomar una decisión saludable para él y que la sostiene según lo que él marcó, y con lo respeto obviamente y coincido en varias cosas.
La aparición de Luli fue tremenda porque no era sencillo tomar ese rol después de todo lo que había pasado y también de no estar suplantando a un personaje extra, estar suplantando a alguien que es sumamente importante y que es parte de lo que es el espíritu de los Piojos. Podía haber salido terriblemente mal, pero salió muy bien. No solo porque se ganó al público por su forma de ser, sino también por lo que generó dentro del público piojoso femenino. Las imágenes de las nenas vistiéndose como Luli y diciendo que quieren tocar el bajo. Bueno, lo dije antes, ¿no? Cómo esas cosas no te conmueven. Cómo eso no te conmueve. Hoy que en este mundo tan podrido que tenemos, un nene, en lugar de decirle a su mamá, quiero ser TikToker, quiero ser YouTuber, quiero, no sé, salir a hacer bromas por la calle, diga, mamá, quiero ser bajista, quiero tocar un instrumento, quiero aprender a hacer música. Es hermoso. Y los Piojos hicieron eso. Los Piojos generaron eso. Me hizo conocer gente muy buena, al papá de Ciro, a Cirito, se hizo muy conocido después del show del Quilmes Rock. Y bueno, lo mismo, cada fecha de los Piojos a la que iba me encontraba con un panorama exactamente igual, ¿viste? Gente muy contenta, gente muy feliz. Mismo a mis amigos, bueno, recién al final escuchábamos a un gran amigo como es el querido Guiso Torta, como gusta decir a mí, y su palabra, y bueno, verlo a él, a Mati, a Corbazo, a Maxi, todos emocionados, contentos, llorando, a Rama. Genera muchas cosas porque creo que no hay nada, por lo menos a los que tenemos dentro del espíritu y del alma, algo más que simplemente codicia y nos importa que la gente que tenemos alrededor esté bien y sea feliz. Ver a gente que querés emocionada y contenta por algo, a uno le produce mucha emoción, mucha felicidad. Le produce una felicidad genuina y cuando es compartida y es por un mismo sentimiento, ¿no? De poder volver a encontrarse con esto. Y mismo también algo que antes no había hablado de que, bueno, Guido en el audio lo trae a colación, esto de que padres pudieron disfrutar de lo mismo con lo que ellos eran felices con sus hijos. Las familias enteras que me ha tocado ver en una previa piojosa. Es excelente. Enorme cantidad de gente piojosa. Primero, familias de abuela, abuelo, hijo, padre, todo, yendo a ver a los Piojos. Porque es una banda que al ser tan trascendente, que recorrió desde los finales de los 80, 90, 2000 hasta ahora, dio la posibilidad de que trascienda distintas generaciones y rangos etarios, lo cual llevó a que en estos rituales que se fueron dando desde el 14 de diciembre hasta que terminó en julio, todo, como en esta primera etapa de la vuelta, haya habido siempre grupos familiares enteros de gente compartiendo, disfrutando, jodiendo, yendo, viniendo. Me parece simplemente espectacular por el simple hecho de que ahí es donde encuentra uno esa unión, esa forma de reencontrar también incluso hasta con los pares. Hay discusiones en todas las familias, pero cuando llegan este tipo de momentos es donde todas las cosas, todos los prejuicios, todo lo que etc, pasa a segundo plano. Ahí me encontró, por ejemplo, llevando a mi tío a ver por primera vez en su vida Los Piojos cuando él tiene 50 años. Y lo pude vivir, lo pude experimentar. Y así con un montón de cuestiones, no solamente con esto. Y que te lleva a chocarte con esa realidad constante de todo el tiempo de darse cuenta que en la vida son mucho más a veces que simplemente numeritos en algunos aspectos. Y son cosas que siguen generando repercusión y que evidentemente lo va a seguir haciendo. A mí me produce una genuina felicidad. Cuando el pueblo encuentra una causa para sonreír, eso es motivo colectivo de alegría. Y cuando encima vienen momentos turbulentos como este, que
justo en ese momento haya llegado esto, es bien recibido y hay que celebrarlo. Y fue tremendo, desde el primer tema hasta el último que sonó en River. Todo fue una cosa simplemente espectacular, de principio a fin, de pe a pa. La emoción que vi congregada en esas jornadas, yo aseguro, y mirá que he ido a varios recitales en estos últimos años, no la he vuelto a ver nuevamente, o nada cercano a lo que viví ese 14 de diciembre. Era como por un momento estar tocando las puertas del cielo y poder ver qué hay ahí detrás. Todo lo que se generó, todo ese ambiente, todo ese colegueo, toda esa familiaridad, ese volver a encontrarnos otra vez. Esos amigos que uno conocía, bueno, en mi caso no, claramente, pero en la gente grande, lo veía de encontrarse de vuelta con ese amigo que te cruzaste en un recital y volviste a encontrártelo cuántos años después. Y esos enlaces, esas sensaciones, esos encuentros fueron por los Piojos. Y vuelvo a lo mismo. ¿Cómo no te conmueve todas esas cosas? O sea, lo bueno y lo excelente es tan grande que cómo quedarse con algo tan chiquito. Obviamente es importante, pero al lado de todo lo bueno es una boludez. Entonces, esta capacidad de poder disfrutar de este contexto y bueno, de todo lo que va a seguir viniendo. ¿Por qué? Porque lo dije, esta es la primera etapa de la vuelta. Y lo dijo Ciro, lo que fue los últimos shows en el estadio... Perdón, no, esto fue en el Parque de la Ciudad. Que dijo, quédense tranquilos, que no van a tener que volver a esperar 15 años para volvernos a ver. Y bueno, después sacaron Paciencia y estoy seguro de que va a haber un disco y que ahora después van a volver de vuelta a tocar. Que se van a dar ese tiempo, no nos olvidemos de nosotros, recordémonos, se van a dar un tiempo para disfrutar todo esto que hicieron. También sirvió para que ellos mismos se dieran cuenta de lo grosos que son, boludo. Lo que genera la música. Hermano, posta, si vos todavía dudás de lo que la música es capaz de hacer, te invito a que veas cualquier tipo de contenido mío, de cualquier creador de contenido de rock que estuvo en esas previas y escuches lo que la gente tenía para decir. Y que escuches y veas lo que la gente contó y contaba. Para que veas hasta dónde es capaz de llegar la música, de sanar, de acompañar, de curar, de cuidar. Ahí vas a ser un poco más consciente. Y los Piojos nos dieron eso. Y mucho más. Y todavía van a quedar un montón de cosas. Insisto con esto, ¿no? El Ciro estuvo este fin de semana tocando y hizo listas piojosas. Una especie de como de recordar todo este tipo de cuestiones. Así que realmente a mí me pone muy genuino, feliz. Y hay un momento que no me voy a olvidar nunca en mi vida, y lo tengo guardado y va a ser para siempre, cuando estábamos todos los pibes con el grupo de amigos que fuimos adentro del Estadio Único de La Plata, se apagaron las luces, empezó a cargarse el Piojo Eterno y de la nada escuchamos los primeros acordes de Te Diría. El llanto de emoción y el abrazo que nos dimos entre todos los chicos va a quedar tatuado en mi piel por el resto de mi vida. Momentos únicos que solo los entiende aquel que siente esa misma pasión. Y qué mejor manera, ¿no?, de decirnos hola, que escuchando Te Diría una de sus mejores canciones. Este fue el tema que comenzó el retorno aquel 14 de diciembre, hace muy poquito, cumpliendo un año de la vuelta de los Piojos a los escenarios. Después de 15 años, volvieron y lo hicieron así. Tenés miedo cuando lo
Este tema que abrió la jornada del 14 de diciembre y que se volverá eterna para toda la vida. Muchos mensajes de la gente recordando, con mensajes, con fotos, con un montón de cuestiones lo que dejó ese 14 de diciembre. El abrazo para toda la gente que nos acompañó a través de Instagram y Twitter con su historia, con su comentario. El amigo Mon, que en Instagram dijo: la gran familia piojosa estuvo en diciembre en La Plata, hasta Tabo con su voz y con Mati, su hermano, el único ausente. Bueno, no voy a decirle a que dice, esto es a lo que voy, ¿no? Porque siempre traer a colación lo negativo cuando hay tanto positivo por lo que seguir hablando. Bueno, la foto con Ciro levantando la camiseta de Kupinski con el 87, que al fin y al cabo también representa un poco también por el hecho de por qué deberían volver los piojos. Bueno, por tantas razones, por todo lo que hemos hablado a lo largo de este pequeño parece en el programa, donde analizamos el hecho de por qué los piojos tenían que volver, y me parece que razones hay millones, por Tavo, por la gente, por los que estuvieron, por los que no estuvieron, y un montón de cuestiones más que eran necesarias para volver a reencontrarse con todo esto. El amigo Tavo Cloud dice: tuvimos la suerte de ir a los 7 shows en La Plata, ninguno tuvo la emoción de este. El primer ritual del regreso fue simplemente mágico. Y es lo que decía recién, la emoción de ese día no se compara con absolutamente nada. Lauri dice: sí, estuve firme ahí en ese tan esperado regreso. Fui muy feliz. Realmente espectacular, porque los piojos tenían que volver por esto. Por esto tenían que volver. Por esto y porque la gente lo pedía, lo necesitaba, y estamos a la expectativa de que vuelvan nuevamente a subirse a una tabla de escenario y a volver a deleitarnos y a cautivarnos con tantas cosas espectaculares que tienen para seguir contando, y esperamos, me parece, con algún disquito nuevo dentro de muy poco. Paciencia para mí no se va a quedar simplemente ahí, sino que para mí hay preludio de algo incluso hasta mucho más grosso. Cande, vos estuviste ahí el 14 de diciembre, ¿no? No sé cómo recordás ese día. Sí, estuvimos ahí. Sí. Y nada, fue una felicidad enorme, algo que esperé toda mi vida, nunca los había visto. Y mi sueño era eso, era ver a los piojos otra vez juntos. Y nada, estuvimos, y la verdad fue una felicidad que hasta el día de hoy me emociona. Y nada, fue un sueño cumplido. Y bueno, como decís, vivirlo con mi hermano, con mi tío, con ustedes, fue algo enorme. Es que al fin y al cabo eso es lo importante, ¿no? Bueno, en el caso de Cande estaba con Guido, con el Granas del Pogo compartiendo, y escuchábamos hablar del Pogo, hablar de esto de, bueno, es familia, es un montón de cosas, de síntomas. Bueno, verlo a Guido tan emocionado, después que lo llevó también a tu sobrino, también a ver los piojos, es un montón de cosas que jamás hubiesen pasado si no fuera por este retorno y esta vuelta de los muchachos. No, obviamente. Mateo, por suerte, los pudo ver también, tuvo más suerte que yo, tuvo que esperar 3 años nomás. Pero sí, algo que compartimos siempre, y nada, que esté ahí enfrente de tus ojos, fue la verdad muy emocionante. Esperamos que se anuncie en septiembre, esperamos unos meses con muchísima manija, y nada, y ver tanta gente junta por una sola pasión, fue increíble. La verdad lo recuerdo con muchísima emoción, como uno de los mejores momentos de mi vida, sin dudas. Yo creo que esa es la sinapsis perfecta, ¿no? De ver a tanta gente en un mismo lugar y espacio por el latido y el sentimiento, en este caso de los piojos. Creo que la emoción, lo genuino que fue todo, además, tan espontáneo del 14 de diciembre, no se va a volver a repetir. A menos que, bueno, capaz se puede repetir este sábado con la vuelta de Piti, por bueno, también ser una figura totalmente trascendental dentro de la cultura del rock y por todo lo que le ha tocado sufrir en este último tiempo.
pero esa felicidad tan mancomunada es muy difícil de volver a repetirla nuevamente después de todo lo que hemos visto en este último tiempo. Creo que cada ritual ha sido espectacular y bueno, estamos en la expectativa de que vuelvan a deleitarnos una vez más arriba del escenario. Aunque bueno, ahora Ciro está más piojoso que nunca. La lista de este fin de semana, las dos fueron muy pero muy buenas. Cerramos este bloque piojoso escuchando un poquito de música y bueno, después nos vamos para Córdoba a hablar un poquito de lo que se nos viene ahora en un par de días. Cerramos el bloque piojoso simplemente con el querido mensaje de: muchachos, muchas gracias por volver.